H.G. Wells o Herbert George Wells, su nombre completo, es considerado junto con Julio Verne uno de los padres de la ciencia ficción. ¿Se dieron cuenta? Acaba de pasar una pista, espero que lo hayan anotado. Pues bien, Herbert nació el 21 de septiembre de 1866 en Inglaterra. En su infancia sufrió un accidente y pues esto lo llevó a pasar mucho tiempo en la cama, lo que le permitió convertirse en un muy buen lector. Él era una persona muy humilde. Venía de una familia de clase media baja de esa época, de Inglaterra. Tuvo que trabajar fuertemente, estudiar y además, como le apasionaba todo el tema científico, realizaba investigaciones. Entonces trabajaba, estudiaba e investigaba al tiempo. Además de eso, comenzó a hacer publicaciones de sus primeros trabajos de carácter pedagógico en una revista científica. Tiempo después ejerció su profesión como profesor, siendo auxiliar en una escuela donde se le reconoció como un maestro exigente, preparado, dotado de excelentes condiciones para la enseñanza. También se destacó, como le dije hace un rato, por sus investigaciones y escritos en diferentes revistas científicas. Esto quiere decir que él tenía sus conocimientos sobre ciencia, lo que le sirvió para más adelante sus escritos. Pues bien, años después volvió a enfermar y a raíz de esa enfermedad decidió abandonar su trabajo, a pesar de las dificultades económicas que se enfrentaban en esa época en el país, y decidió escribir. Abandonó la ciudad y se fue para el campo para poder allí estar más tranquilo y encontrar la inspiración que necesitaba para sus libros. A él se le reconoce por abordar diferentes géneros literarios, pero estos son sus libros más importantes. La máquina del tiempo, un libro que fue publicado en 1895, imagínense, hace muchos años. En este libro nos cuenta la historia de un inventor de la máquina del tiempo que puede viajar hacia el pasado o al futuro con un sencillo movimiento de palanca. Tal vez tú hayas visto ya una película con esa temática. Pues bien, esa película se basó en este libro. El protagonista viaja al año 802701 y contempla un panorama patético, consecuencia de las doctrinas evolucionistas en un mundo habitado por dos especies humanoides. Los Eloi, que son personas vegetarianas, ociosas, apacibles, muy simpáticos, desprovistos de inteligencia, es decir, tontos o bobos, y ellos vivían en la parte superior de la Tierra. Bien, eran así muy parecidos a nosotros. Pero habían otros humanos que eran conocidos como los desalmados y terribles Morlocks. Ellos habitaban el subsuelo, es decir, debajo de la tierra, y ellos eran herederos de las clases sojuzgadas o de las clases más pobres, por decirlo así, de la sociedad. Ellos vivían debajo de estos Eloi y pues los Morlocks eran los que trabajaban fuertemente para que se pudiera sostener el mundo donde vivían los Eloi. Los Morlock de vez en cuando se escapaban a la superficie, en especial cuando había luna llena, y se comían uno que otro Eloi. De pronto has visto también esta historia, ¿verdad? Interesante. Herbert George Wells también escribió la maravillosa historia El hombre invisible, un personaje muy conocido de las tiras cómicas, El hombre invisible. Nació en 1897, exactamente, lo escribió y es un libro y es un personaje que hace parte de los libros del señor Wells. La guerra de los mundos, que relata una invasión de marcianos a la Tierra, ya les vamos a contar más sobre esta historia. Bien, y bueno, también escribió la historia del doctor Moreau, El primer hombre en la luna, Manjar de los dioses, La guerra en el aire. Bueno, chicos, y otra cantidad grandísima de libros e historias, donde pues él reflejaba sus experiencias, su pensamiento, de cómo veía la sociedad, sus opiniones. ¿Listo? Bueno, pasaron los años y él enfermó de cáncer
y fallece el 13 de agosto de 1946. Él fue considerado como uno de los grandes escritores británicos del siglo XX. Pues bien, chicos, ahora los voy a invitar a que conozcamos uno de los libros que podríamos decirlo lo lanzó a la fama como escritor. Aquí está un pequeño y breve resumen de La Guerra de los Mundos. ¿Quién hubiera creído que en los últimos años del siglo XIX, desde los mundos infinitos del espacio, nos estaban vigilando? A medianoche del 12 de agosto, una enorme masa de gas luminoso surgió desde Marte y se dirigió velozmente hacia nuestro planeta. Venía el primero de los cohetes que traerían tanta desgracia a la Tierra. Llegó la noche en que el primer cohete cayó a la Tierra. Se creyó que era una estrella fugaz, pero al día siguiente en el parque había un cráter enorme. Ogilvy se acercó a examinar lo que se encontraba allí. Un cilindro de 30 metros de largo, caliente y con sonidos lejanos que venían de adentro. De repente, la parte de arriba empezó a moverse, a girar, a destornillarse. Y Ogilvy, pensando que había un hombre adentro tratando de escapar, corrió hacia el cilindro. Pero el intenso calor lo paró. Inmediatamente aparecieron 4 máquinas de guerra de metal brillante, una tras otra, altas, más altas que cualquier torre, arrasando y destrozando los pinos en su camino, cada una llevando el enorme embudo que recordé con horror haber visto antes. Y el terrible rayo de fuego atacó al pueblo. Al día siguiente amaneció rojo, sangriento. Me encontré vagando por un mundo extraño, porque la vegetación que le da a Marte su apariencia rojiza había echado raíces en la Tierra. Como el hombre había cedido a los marcianos, también nuestra Tierra había cedido a la maleza roja. Los marcianos habían pasado la noche construyendo una nueva máquina. Era como una araña metálica con enormes garras articuladas. Vi algunas personas corriendo a través del campo. La máquina las agarraba con facilidad y las echaba en una canasta de metal sobre su espalda. Y con gran alegría que estaban picoteando y desgarrando algo rojo y mojado que colgaba de la cabina. La única cosa que pudo destruir a aquellos seres fue lo más humilde de la Tierra, las invisibles bacterias.